El juicio contencioso administrativo de resolución exclusiva de fondo se encuentra ubicado en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el capítulo 12. Aquello que no esté contemplado en estos artículos se apegará al juicio contencioso administrativo tradicional. El juicio de resolución exclusiva de fondo será tramitado a petición del actor en la presencia de la demanda. Los principios imperantes dentro del presente juicio serán de oralidad y celeridad. Es decir, se dará prioridad a que se lleven las audiencias de manera presencial y oral, y a su vez que dentro del mismo proceso se velará por emitir la sentencia lo más pronto posible, sin descuidar la eficacia del juzgador. Este es un medio de defensa con el que cuenta el gobernado para defender su esfera jurídica contra actos de autoridad a nivel federal, los cuales vulneren sin causa que justifique el acto de molestia planteado, ya sea una errónea apreciación de los hechos, así como una incorrecta interpretación de la porción normativa. Estas violaciones conducirán a la falta de fundamentación y motivación del acto administrativo, garantía consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A diferencia de la modalidad tradicional, el actor solo podrá hacer valer los conceptos de impugnación que versen acerca del fondo, excluyendo así de forma. Es así que las cuestiones solo podrán ser planteadas referente al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, conforme al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. El juicio tiene por finalidad resolver los actos administrativos donde consten las resoluciones definitivas derivadas del ejercicio de cualquiera de las facultades de comprobación que tiene la autoridad en el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal de la Federación, los cuales son revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. La cuantía del asunto debe de ser mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año. La UMA deberá ser vigente al momento de la emisión del acto de autoridad reclamado. Se debe de tener en presente que no será procedente el juicio cuando se haya interpuesto un recurso administrativo y éste haya sido desechado, sobreseído o se tenga por no presentado. Este medio de defensa debe de ser presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo en turno, previamente señalada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El plazo para interponer la demanda, así como para contestarla, será de 30 días contados a partir de que surta efectos la notificación del acto reclamado, contando con un plazo de 10 días para ampliar tanto la demanda como la contestación. El procedimiento consta de la presentación de la demanda y su contestación. Una vez admitida la demanda, el magistrado instructor citará a las partes para audiencia de fijación de litis, la que se desahogará de manera oral dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación respectiva. El magistrado instructor expondrá de forma breve en qué consiste la controversia planteada por las partes, quienes manifestarán lo que a su derecho convenga, ajustándose a lo manifestado en la demanda, su ampliación o su contestación. Esta audiencia deberá ser desahogada, sin excepción, ante la presencia del magistrado instructor, quien podrá auxiliarse del secretario de acuerdos para que levante acta circunstanciada de la diligencia. Posteriormente, seguirán el periodo probatorio y la formulación de alegatos. En el caso del desahogo de una prueba pericial, a diferencia de la vía tradicional, se exhibirá el documento que contenga el dictamen correspondiente, el cual deberá adjuntarse a la demanda, a la ampliación o a su contestación. El magistrado instructor tendrá la más amplia facultad para valorar no solo la idoneidad y el alcance de los dictámenes exhibidos, sino también la idoneidad del perito que lo emite. Los dictámenes periciales serán valorados atendiendo a la litis fijada en la audiencia correspondiente.
Una vez que todo lo expuesto anteriormente se haya llevado a cabo, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos para dictar sentencia. Admitida la demanda, el magistrado instructor ordenará suspender de plano la ejecución del acto impugnado sin necesidad de ofrecer garantía alguna por parte del demandante. Dicha suspensión operará hasta que se dicte sentencia que ponga fin al juicio. Se deberán de incluir los requisitos contemplados en el artículo 14 para el juicio tradicional, tales como el nombre, domicilio fiscal, domicilio procesal, correo electrónico, la resolución impugnada, autoridades demandadas, hechos, pruebas, conceptos de impugnación, nombre y domicilio del tercero interesado petitorios. Además de esto, se deberá incluir la manifestación expresa de optar por el juicio de resolución exclusiva de fondo, la expresión breve y concreta de la controversia de fondo, la propuesta de litis, el señalamiento de origen de la controversia, al igual que los conceptos de impugnación de fondo. Además de los contemplados por el juicio tradicional, en caso de no cumplir con el artículo 58, numeral 18, se prevendrá al demandante para subsanar en un término de 5 días, apercibiendo que de no hacerlo se desechará la demanda. Para que la sentencia declare la nulidad de la resolución impugnada, es necesario que se compute cualquiera de los siguientes supuestos. No existan los hechos que produjeron la controversia, se aprecien correctamente los hechos que produjeron la controversia, se interprete o aplique de manera incorrecta las normas en cuestión, o los efectos por el incumplimiento de requisitos formales o de procedimiento cometidos por el contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. La sentencia definitiva puede reconocer, declarar o modificar la nulidad de la resolución impugnada. Pero, además de declarar la nulidad de la resolución impugnada, puede reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de éste. También puede otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados, así como declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de manera general. Finalmente, también puede reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por daños y perjuicios. En contra de las sentencias dictadas en el juicio de resolución exclusiva de fondo, si éstas no favorecen a la autoridad demandada, ella podrá interponer recurso de revisión, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asimismo, si el magistrado instructor determina que la demanda carece de lo señalado en el artículo 58-18 de la ya mencionada ley y por ello resuelve desecharla, el actor puede presentar el recurso de reclamación en términos del artículo 59 de la ley, dentro de un plazo de 10 días contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo de desechamiento. Es evidente que al ser un medio de defensa con el que cuenta el contribuyente para hacer valer sus derechos ante el gobernante, es directamente beneficioso. Pero, para poder hacer un correcto análisis de beneficios procesales, se debe de contrastar con sus homólogos, es decir, las demás vías del juicio contencioso administrativo. Es por ello que las ventajas que arroja la lectura de la porción normativa correspondiente son las siguientes. En primer lugar, no es necesario garantizar el interés fiscal para dar trámite a la demanda y así se suspende la ejecución del acto impugnado. En segundo, se podrá ignorar el incumplimiento por el contribuyente, ya sea parcial o total, en materia de requisitos formales o de procedimiento, siempre y cuando el demandante acredite que no existió omisión en el pago de las contribuciones. Así como existen ventajas, se deben de enumerar sus aspectos no bondadosos. Primero, se renuncia a hacer valer conceptos de impugnación en materia de requisitos formales o del procedimiento cometidos por la autoridad. Segundo, una vez escoja esta vía y sea admitida, ya no se puede modificar para ser sustanciada en diversa. Tercero, no se puede presentar por esta vía cuando el acto reclamado sea producto de una negativa ficta o se combata la ilegalidad de una notificación. Cuarto,
La cuantía debe ser mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año y vigente al momento de emisión de la resolución impugnada. Por último, solo podrán ser admitidas las pruebas ofrecidas y exhibidas en procedimiento de comprobación, el procedimiento de acuerdos conclusivos regulado en el Código Fiscal y el recurso administrativo correspondiente. Nosotros consideramos que es de suma importancia que las personas hagan de su conocimiento este medio de defensa, ya que, evidentemente, como su género lo indica, defiende al interesado contra abusos de autoridad en materia fiscal. También hay que saber que cuando nos encontramos en el caso no favorable de incumplir con requisitos de forma o del procedimiento, podemos utilizar este juicio, claro, siempre y cuando en el fondo nos asista la razón. Es de nuestro interés hacer ver a las personas que no es necesario ser abogado para conocer del juicio contencioso administrativo exclusivo de fondo, ya que teniendo la noción general de lo que implica este medio, puedes saber si tu abogado está cumpliendo bien su papel o si lo que te ofrece es realista. Por su atención, muchas gracias.